¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hay personas que parecen tener una facilidad casi mágica para aprender? Tal vez conoces a ese compañero que apenas abre un libro y aún así obtiene resultados sobresalientes. Mientras tanto, tú pasas horas frente a los apuntes, intentando memorizar cada detalle, solo para darte cuenta de que al día siguiente gran parte de lo que leíste ya se ha desvanecido. Esa frustración es más común de lo que imaginas, pero lo que pocos saben es que detrás de esa aparente facilidad existe un método, una forma distinta de usar la mente. Hoy vas a descubrir un secreto que ha sido clave para muchos de los latinos más exitosos. No estudian más, estudian mejor. Sí, leíste bien. La idea de que solo los más inteligentes o los que pasan más tiempo frente a los libros logran resultados extraordinarios es falsa. En realidad, la clave está en cómo estudias, no en cuánto lo haces. La mayoría de las personas asocia el aprendizaje con esfuerzo extremo. Creen que pasar largas noches sin dormir, rodeados de papeles, café y estrés, es la única manera de avanzar. Pero lo que la ciencia y la experiencia demuestran es todo lo contrario. Estudiar demasiado puede ser el enemigo de la retención. El cerebro humano no fue diseñado para absorber información de forma forzada, sino para aprender mediante la atención selectiva, la curiosidad y el descanso estratégico. Por eso, aquellos que dominan el arte de aprender sin esfuerzo no son más perezosos, sino más inteligentes en la manera en que estructuran su estudio. Ellos comprenden que el aprendizaje no se trata de cantidad, sino de calidad. En lugar de luchar contra su mente, trabajan con ella. Aplican principios de neuroaprendizaje y estrategias probadas que potencian su concentración y memoria sin necesidad de agotarse. Uno de los pilares más importantes de esta mentalidad es entender que aprender sin esfuerzo no es sinónimo de flojera, sino de eficiencia. Las personas que lo logran no buscan estudiar menos por comodidad, sino por efectividad. Entienden que repetir información sin procesarla es como llenar un balde con agujeros. Por más que insistas, nada se queda. Por eso su enfoque está en comprender, no solo memorizar. Ellos utilizan técnicas que potencian la mente de forma natural. Por ejemplo, en lugar de pasar horas seguidas intentando memorizar, dividen el tiempo en bloques cortos de máxima concentración. Una de las más efectivas es la técnica Pomodoro, que consiste en estudiar por intervalos de 25 minutos seguidos de un breve descanso. Parece simple, pero este pequeño ajuste evita la fatiga mental y mantiene la mente fresca. Así, cada minuto de estudio rinde el doble. Otro método que usan con frecuencia es el de los mapas mentales. En lugar de copiar párrafos interminables, transforman la información en esquemas visuales que reflejan las conexiones entre conceptos. De esta forma, el cerebro retiene las ideas de manera más profunda, porque funciona como un sistema de asociaciones. Y como el cerebro ama lo visual, recordar se vuelve mucho más fácil. Además, estos estudiantes exitosos no se limitan a leer de forma pasiva. La lectura pasiva es una de las trampas más grandes del aprendizaje. Puedes pasar horas leyendo sin realmente entender o recordar nada. En cambio, ellos practican lo que se conoce como aprendizaje activo. Subrayan ideas clave, se hacen preguntas, explican los temas en voz alta como si enseñaran a alguien más. Este tipo de interacción con la información convierte cada sesión de estudio en una experiencia activa y significativa. También comprenden algo esencial. La mente aprende mejor cuando se siente interesada y emocionalmente conectada con el contenido. Por eso no estudian desde la obligación, sino desde la intención. Buscan el propósito detrás de lo que aprenden. Y eso cambia todo. Cuando tu cerebro entiende para qué sirve lo que estás aprendiendo, su capacidad de retención se multiplica. El resultado de todo esto es claro: estudian menos horas, pero cada minuto cuenta. No dependen del azar ni de una supuesta inteligencia natural, sino de una estrategia bien diseñada. Cada sesión de estudio tiene un objetivo, un ritmo y una intención. Y eso, con el tiempo, los convierte en personas altamente competentes. No porque sepan más, sino porque saben aprender mejor. Ahora bien, llegar a este punto requiere un cambio profundo en la forma de pensar. Muchos creen que el éxito académico o profesional depende del sacrificio extremo, del cansancio o del sufrimiento. Pero en realidad, la clave está en la mentalidad. Si sigues creyendo que solo el esfuerzo desmedido trae resultados,
seguirás atrapado en un ciclo de agotamiento e ineficiencia. En cambio, si aprendes a usar tu energía de forma estratégica, tus resultados cambiarán radicalmente. Y aquí entra una de las verdades más poderosas de este método. El estudio inteligente es una cuestión de hábitos, no de motivación. La motivación es volátil, aparece y desaparece según el estado de ánimo. Los hábitos, en cambio, crean consistencia. Los latinos más exitosos que dominan estas técnicas no se basan en la inspiración del momento, sino en rutinas tan pequeñas y efectivas que prácticamente no pueden fallar. Puedes seguir como hasta ahora, luchando contra el cansancio, repasando sin entender, o puedes detenerte un instante y comenzar a aplicar lo que estás aprendiendo. No es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. El cerebro es una herramienta poderosa, pero necesita que la uses correctamente. El cambio comienza cuando decides dejar de estudiar por obligación y empiezas a estudiar con inteligencia. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. Si estás dispuesto a transformar tu forma de aprender, a dejar de repetir y comenzar a comprender, estás a punto de descubrir cómo los pequeños ajustes en tu rutina pueden multiplicar tus resultados. Y justamente de eso trata el siguiente paso: cómo los microhábitos pueden activar tu concentración, fortalecer tu memoria y ayudarte a aprender más rápido sin sentir que estás estudiando. Ese es el punto donde el aprendizaje deja de ser pesado y se convierte en parte natural de tu vida. El cambio real comienza cuando uno deja de pensar que el estudio es una tortura y empieza a entenderlo como una estrategia. Aprender no se trata de llenar la cabeza de información, sino de usar el cerebro con inteligencia. Los latinos más exitosos lo comprenden. No necesitan pasar 10 horas frente a un libro para dominar un tema, porque han desarrollado el hábito de estudiar con intención. Cada minuto cuenta, pero solo si se usa bien. Y lo más importante, no dependen de la motivación. Entendieron que la motivación es como una chispa. Enciende rápido, pero también se apaga rápido. Lo que realmente sostiene el progreso son los hábitos. Los hábitos, especialmente los microhábitos, son los que separan a quienes logran resultados de quienes solo intentan. Un microhábito no es una gran meta, sino una acción tan pequeña que parece insignificante, pero tiene un efecto poderoso. Por ejemplo, estudiar solo 5 minutos al día puede parecer poco, pero ese pequeño impulso elimina la resistencia mental y abre la puerta al enfoque. No necesitas esperar a sentirte listo, ni a tener una hora libre. Empiezas con algo mínimo, y lo mínimo se vuelve costumbre. Esa es la magia de los microhábitos, no dependen de la fuerza de voluntad, sino de la constancia. Los latinos más productivos lo aplican sin falta. No se sientan frente al libro esperando inspiración. Crean un entorno que los empuje a actuar sin pensarlo demasiado. Tienen horarios definidos, lugares específicos y hasta estímulos que el cerebro asocia con el momento de aprender. Algunos repasan un tema justo antes de dormir, porque saben que durante el sueño, la mente procesa y organiza la información. Otros aprovechan momentos cotidianos, explican un concepto mientras caminan, repasan mientras se cepillan los dientes, o escuchan su propia voz grabada hablando del tema. No agregan tiempo extra, simplemente transforman sus rutinas en oportunidades para aprender. Cada uno de esos pequeños gestos se convierte en una señal mental. Esto es importante, guárdalo. Y esa repetición sutil es la que refuerza la memoria de manera natural, sin estrés, sin saturación, sin forzarse a memorizar a la fuerza. La constancia, aunque invisible, es la que termina construyendo una mente sólida y una memoria entrenada. Este tipo de enfoque convierte el aprendizaje en algo fluido, casi automático. Y lo más interesante es que cualquiera puede hacerlo. No necesitas talento, solo disciplina bien dirigida. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. Porque este cambio de mentalidad, este sistema de microhábitos, no es el final del camino, sino el principio de algo más grande. Una vez que aprendes a mantener tu mente activa sin agotarla, puedes avanzar hacia técnicas que multiplican lo aprendido. Una de las más efectivas es aprender enseñando. Puede sonar contradictorio. ¿Cómo voy a enseñar algo que recién estoy entendiendo? Pero justamente ahí está el truco. Cuando explicas lo que aprendes, obligas a tu cerebro a reorganizar la información, a hacerla suya. Los latinos que dominan el aprendizaje acelerado lo aplican constantemente, aunque muchos ni siquiera sepan que tiene nombre. Lo hacen de manera natural,
Cada vez que cuentan lo que aprendieron a un amigo, o se explican un concepto a sí mismos frente al espejo, están fortaleciendo su comprensión. Este método es conocido como el efecto Feynman, y funciona porque transforma el conocimiento pasivo en comprensión activa. Te obliga a simplificar, a buscar claridad, a llenar los vacíos en tu entendimiento. Imagina que estás preparando un examen. En lugar de leer tus apuntes una y otra vez hasta aburrirte, tomas una hoja y escribes el tema como si se lo explicaras a un niño de 10 años. Si puedes hacerlo de manera simple, realmente lo entiendes. Si no, el mismo ejercicio te muestra dónde te estás confundiendo. En lugar de memorizar, empiezas a pensar, y ese pensamiento es lo que fija la información en tu memoria a largo plazo. Y lo mejor de todo, es que no necesitas público. Puedes hablar en voz alta mientras caminas, grabarte y escucharte más tarde, o incluso usar redes sociales para compartir breves explicaciones. Todo eso no solo refuerza tu memoria, sino que también mejora tu comunicación. Te entrenas para expresarte con claridad, y eso te da una ventaja enorme, no solo en los estudios, sino en cualquier área de la vida. Lo sorprendente de esta técnica es que activa varias zonas del cerebro al mismo tiempo: lenguaje, razonamiento, memoria y creatividad. Es como un gimnasio mental donde cada explicación que das fortalece diferentes músculos cognitivos. No es coincidencia que los mejores estudiantes y profesionales siempre enseñen o compartan lo que saben. Lo hacen porque entienden que enseñar es aprender 2 veces. Y justo ahí es donde entra la siguiente clave del aprendizaje inteligente: la visualización mental. No es magia, es ciencia pura. Los latinos más exitosos usan la visualización como herramienta para preparar su mente antes de estudiar. No se trata solo de cerrar los ojos y soñar, sino de imaginar con detalle el proceso de aprendizaje y el resultado final. Por ejemplo, se visualizan comprendiendo un tema difícil, sintiendo la satisfacción de dominarlo, o imaginan cómo aplican ese conocimiento en la vida real. El cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que realmente experimentas. Por eso, cuando visualizas con intensidad, estás preparando tus neuronas para aprender más rápido. Si estudias anatomía, puedes imaginarte recorriendo el cuerpo humano como si fuera un mapa tridimensional. Si estudias historia, visualiza las escenas como si fueran una película. Esa imagen vívida transforma datos fríos en experiencias memorables. Además, muchos de estos estudiantes exitosos utilizan anclajes mentales para entrar en modo estudio. Puede ser una fragancia, una melodía específica o un lugar determinado. Con el tiempo, su cerebro asocia esos estímulos con concentración profunda. Así, cuando encienden su playlist o huelen esa fragancia, el cerebro automáticamente se pone en marcha. Este tipo de condicionamiento mental convierte el aprendizaje en una experiencia casi automática, donde el entorno se convierte en aliado y no en distracción. Esa combinación de visualización, anclajes y microhábitos crea un ecosistema de estudio perfecto. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con intención. Cada técnica, cada acción, tiene un propósito: preparar la mente para absorber, retener y aplicar conocimiento de forma natural. Aprender deja de ser una obligación y se convierte en una habilidad que puedes disfrutar. Y cuando todo esto se combina, surge algo más grande: la capacidad de transformar el conocimiento en acción. Porque de nada sirve aprender mucho si no haces nada con ello. Los latinos más exitosos lo entienden. El verdadero aprendizaje ocurre cuando lo que sabes se traduce en resultados. No se quedan atrapados en el sé cómo hacerlo, sino que dan el paso hacia el ya lo estoy haciendo. No esperan el momento perfecto ni la preparación completa. Si aprenden una técnica nueva, la prueban ese mismo día. Si descubren un método para mejorar la concentración, lo aplican en su siguiente sesión de estudio. Y si están aprendiendo un idioma, no esperan dominarlo, se lanzan a practicar con errores y todo, sabiendo que el progreso está en la acción. Cada aplicación convierte el conocimiento en experiencia, y cada experiencia fortalece la memoria. Así, aprender se vuelve un ciclo sin fin de mejora constante. No solo estudias para aprobar, estudias para evolucionar, porque cada tema que dominas cambia tu forma de pensar, y eso te transforma como persona. Aprender deja de ser una simple meta cuando lo conectas con la acción. En ese punto, cada conocimiento se convierte en una herramienta, y cada herramienta en una oportunidad para crecer. Los latinos más exitosos han entendido que el estudio no es un fin, sino un medio para alcanzar algo más grande.
Por eso no se conforman con acumular información, sino que la ponen en práctica. Esa es la verdadera diferencia entre quien sabe y quien progresa. Saber sin hacer es como tener un mapa y no moverse del lugar. Cuando aplicas lo que aprendes, tu cerebro refuerza la información de una forma mucho más profunda. No es solo teoría flotando en tu mente. Es experiencia que se graba. Cada intento, cada error, cada resultado se convierte en una conexión nueva. Es ahí donde el aprendizaje se vuelve real. No necesitas entender todo antes de comenzar. Necesitas comenzar para entenderlo todo. Esa es la clave. Los estudiantes y profesionales que dominan el arte de aprender rápido no son los que leen más libros, sino los que transforman lo que leen en acciones concretas. Si aprenden una técnica de enfoque, la aplican al instante. Si descubren una estrategia para memorizar, la prueban ese mismo día. No esperan sentirse listos, simplemente lo hacen, porque entienden que el aprendizaje no ocurre en la teoría, sino en el movimiento. Por ejemplo, muchos de ellos usan aplicaciones como Forest o Notion para gestionar su tiempo y mantener la concentración. No porque sean adictos a la productividad, sino porque saben que el entorno y la organización mental influyen directamente en el rendimiento. Otros, cuando estudian idiomas, no esperan dominar cada regla gramatical. Se lanzan a hablar con nativos, cometen errores, se corrigen, mejoran, y en ese proceso aprenden 10 veces más rápido que quien solo repite listas de vocabulario. Este principio de acción constante crea un hábito de progreso. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo. De convertir cada pedazo de conocimiento en una pequeña mejora. De usar lo aprendido, equivocarte, corregir y seguir avanzando. Así se construye una mente poderosa, flexible y adaptativa. Y lo más interesante es que esa mentalidad no solo mejora tus estudios, sino toda tu vida. Porque cuando cambias la manera de aprender, cambias la manera de pensar. Y cuando cambias tu pensamiento, cambias tus decisiones. Es un efecto dominó que transforma tu productividad, tu confianza y tu manera de enfrentar los desafíos. Empiezas a notar que ya no estudias por obligación, sino por curiosidad. Que ya no memorizas, comprendes. Que ya no te frustras por lo difícil, sino que te entusiasma descubrir cómo resolverlo. Y en ese punto, lo que antes te parecía imposible se vuelve alcanzable. Memorizar fácil, concentrarte sin esfuerzo, estudiar menos y aprender más, ya no es una fantasía, sino una realidad tangible. La diferencia está en cómo te relacionas con el aprendizaje. Si lo ves como una carga, tu mente lo rechaza. Si lo ves como una herramienta, tu mente se activa. Los latinos más exitosos no nacieron con una mente superior, simplemente cambiaron su enfoque. Dejaron de estudiar por cantidad y empezaron a hacerlo por calidad. No miden su esfuerzo por las horas que pasan frente a un libro, sino por los resultados que logran. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, marca una distancia enorme entre el estudiante promedio y el estudiante extraordinario. Todo comienza con una decisión. Dejar de depender de la fuerza de voluntad y empezar a usar estrategias inteligentes. No necesitas más motivación, necesitas dirección. Cuando usas técnicas como la visualización, los microhábitos, el efecto Feynman o el estudio activo, estás entrenando a tu mente para trabajar contigo, no contra ti. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Imagina por un momento cuánto podría cambiar tu vida si aplicaras esto desde hoy. Piensa en todas las horas que podrías ahorrar, en la claridad que podrías ganar, en la confianza que sentirías al dominar cualquier tema sin frustrarte. No se trata de ser el más inteligente de la clase, sino el más estratégico. Quien aprende a usar su mente de forma efectiva, se convierte en alguien imparable. Y ese poder está al alcance de cualquiera. No necesitas tener los mejores recursos, ni asistir a las mejores universidades. Necesitas disciplina, curiosidad y voluntad para mejorar un poco cada día. Lo demás llega solo. El conocimiento deja de ser un peso y se convierte en una ventaja, porque cuando aprendes a aprender, ya nada te detiene. Cada persona que hoy admiras comenzó con un paso pequeño. Nadie nace con la fórmula perfecta. Todos tuvieron que fallar, ajustar, repetir y avanzar. Pero el punto es que no se detuvieron. Aprender es un viaje que nunca termina. Y quienes logran más no son los que llegan rápido, sino los que nunca dejan de moverse. Así que ahora que sabes cómo piensan,
Estudian y se preparan los latinos más exitosos. La decisión está en tus manos. Puedes seguir estudiando como siempre, forzándote a memorizar sin comprender, dependiendo de la motivación que mañana puede desaparecer, o puedes aplicar desde hoy lo que has aprendido aquí. Puedes elegir estudiar menos, aprender más y construir una mentalidad de éxito que te acompañe toda la vida. Recuerda, el cambio no depende de cuánto haces, sino de cómo lo haces. No necesitas trabajar más duro, necesitas trabajar con más inteligencia, y hoy tienes las herramientas para hacerlo. Cada minuto que dediques a mejorar tu manera de aprender será una inversión que te acompañará para siempre. Así que si este mensaje te ayudó a ver el aprendizaje desde una nueva perspectiva, no lo dejes pasar. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo técnicas que te ayudarán a estudiar mejor, mejorar tu memoria y alcanzar tus metas personales y profesionales. Aquí seguimos creciendo juntos, paso a paso, construyendo una mentalidad más fuerte, más enfocada y más inteligente. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo transformar tu mente, multiplicar tu capacidad de aprendizaje y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Porque aprender no se trata de sufrir, se trata de evolucionar, y ese proceso comienza ahora, contigo, aquí.